Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para otro vídeo que no saben, estoy segura que les va a encantar. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de algo que nos tiene a todos picando el gusanillo, *** bomba, Mert, Afra, secretos íntimos revelados. Amor de serie o realidad, ***. Sí, ya lo sé, es un bombazo y nunca mejor dicho. Sabemos que las series turcas son expertas en engancharnos con romances épicos, miradas furtivas, y bueno, ya saben. Pero cuando la química traspasa la pantalla y empieza a haber rumores de que la magia es real, la cosa se pone mucho más interesante. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, especialmente con dos de los actores más queridos y comentados del momento, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Para los que son nuevos en este mundo de las series turcas, o quizás no estén tan familiarizados, les voy a refrescar la memoria. Mert y Afra son los protagonistas de la serie Seyran y Ferit, conocida en español como Yalan o Habitación de la Paloma. La serie es un drama romántico con toques de comedia que ha conquistado a audiencias de todo el mundo, y parte de ese éxito se debe a la increíble química que hay entre ellos dos. Es que saltan chispas. Pero, ¿qué hay detrás de esa chispa? ¿Es solo una actuación brillante o existe algo más? Esa es la gran pregunta que nos hemos hecho todos, y hoy vamos a desmenuzar todo, los rumores, las pistas, los secretos a voces, y por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Así que preparados para el chisme, el análisis y mucha especulación. Y antes de que empecemos de lleno, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre series turcas, celebridades, y todo el mundo del entretenimiento. Denle al botoncito de suscribirse y a la campanita para no perderse nada. Ya. Hecho. Perfecto. Empecemos. Bien, lo primero que tenemos que hacer es repasar los hechos. Mert y Afra se conocieron en el set de Yalan, y desde el principio, la conexión entre ellos fue evidente. Las escenas de la serie son intensas, llenas de pasión y química, y la verdad es que es muy difícil separar la ficción de la realidad. Pero claro, eso es lo que los actores hacen, ¿no? Interpretan un papel y nos convencen de que lo que vemos es real. Sin embargo, empezaron a surgir rumores de que algo más estaba pasando. Fotografías de los dos juntos fuera del set, paseando, cenando, incluso besándose. Los fans, por supuesto, se volvieron locos y las redes sociales explotaron. Empezaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada gesto. Miren cómo se miran, ese abrazo es demasiado, esa sonrisa es genuina. Y bueno, ¿quién puede culparlos? Yo misma me uní a la investigación. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la noticia. Revistas y portales de noticias comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación, utilizando fuentes cercanas a la pareja, o bueno, fuentes que preferían permanecer en el anonimato. Lo cual, ya saben, siempre genera más misterio. La pregunta era, ¿son solo amigos? ¿Son compañeros de trabajo que se llevan muy bien? ¿O hay algo más? ¿Hay amor de verdad, fuera de la pantalla? Luego hubo un punto de inflexión. Empezaron a filtrarse más imágenes y vídeos, y ya no eran solo fotos robadas de lejos. Se les vio tomados de la mano, abrazados, incluso besándose en público. Y ahí, la bomba estalló definitivamente. Las fans de la serie y también los que no lo son, se dividieron. Algunas estaban extasiadas, celebrando el romance real, otras se sentían un poco traicionadas, como si la magia de la serie se rompiera al saber que era real. Pero la pregunta persistía, ¿era real? ¿Era una relación seria? ¿O era solo un romance de verano, de esos que surgen durante el rodaje de una serie y luego se desvanecen? Bueno, como suele pasar, la respuesta no es tan simple. Aquí es donde entramos en terreno más especulativo y, por qué no, más divertido. Analicemos las pruebas con más detalle. *** La química en pantalla, un espejismo o el reflejo de la realidad, ***. La química en Yalan es innegable. Es, en mi opinión, una de las mejores que he visto en mucho tiempo en una serie turca. La forma en que Mert y Afra se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se entienden con solo una mirada, es algo especial, una conexión que trasciende las palabras. Las escenas donde Seyran y Ferit interactúan están llenas de tensión, pasión,
y una vulnerabilidad que te atrapa. Pero, ¿es suficiente para hablar de amor verdadero? No necesariamente. La química en pantalla es una habilidad, un don, que los actores trabajan arduamente para desarrollar. Implica confianza, conexión, y la capacidad de transmitir emociones complejas. Mert y Afra son, sin duda, talentosos y han demostrado ser capaces de crear esa magia en la pantalla. Es importante recordar que los actores son profesionales. Deben interpretar sus papeles y convencer al público de que lo que ven es real, incluso si no lo es. Practican, ensayan y trabajan en su comunicación para crear esa ilusión. La química en pantalla puede ser el resultado de una excelente dirección, una buena comunicación entre los actores, y una gran comprensión de los personajes que interpretan. Sin embargo, no por ello, debemos descartar que exista una conexión real. *** Fotos y vídeos fuera del set, pistas o simples coincidencias, ***. Las fotos y vídeos que surgieron fuera del set son reveladores. No es lo mismo una foto en un evento público, donde los actores están obligados a posar y mostrar una imagen determinada, que una foto robada en la calle o un vídeo en el que se les ve besándose. Aunque no siempre prueban nada de manera definitiva, sí sugieren una cercanía, una intimidad y una confianza que va más allá de la amistad. En estas imágenes se les ha visto tomados de la mano, abrazados, compartiendo miradas cómplices y gestos de cariño. Estas situaciones sugieren que hay algo más, una conexión que va más allá de lo profesional. Es importante tener en cuenta que las fotos y los vídeos robados pueden ser sacados de contexto o manipulados. Sin embargo, la cantidad y la consistencia de estas imágenes sugieren que no se trata de simples coincidencias. Si bien no podemos saber con certeza qué estaba pasando por sus mentes y corazones en ese momento, es difícil negar la sensación de conexión y afecto que transmiten estas imágenes. *** Entrevistas y redes sociales, el lenguaje sutil del corazón ***. Mert y Afra han sido bastante discretos sobre su relación. No han confirmado ni negado nada directamente en entrevistas. Sin embargo, han dejado pistas sutiles, a través de sus comentarios y el lenguaje no verbal. En algunas entrevistas han hablado el uno del otro con cariño, admiración y respeto, utilizando expresiones que sugieren una conexión más profunda. En las redes sociales han dedicado mensajes muy especiales, comentarios y likes que para los fans significan mucho. Han compartido fotos juntos, se han felicitado públicamente en cumpleaños y aniversarios, y han demostrado apoyo mutuo en sus proyectos profesionales. Estos detalles, aunque pequeños, contribuyen a alimentar la especulación y el interés de los seguidores. En el mundo de las celebridades, las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación muy poderosa. Los actores pueden controlar la imagen que proyectan al público, y los fans analizan cada detalle, cada palabra, cada gesto. Un simple like o un comentario puede generar un revuelo masivo. Es importante recordar que las redes sociales no siempre reflejan la realidad, pero en el caso de Mert y Afra, han sido una ventana a su posible relación. *** La opinión personal, ¿qué creo yo? ***. Mi opinión personal, y aquí viene la parte en la que me mojo un poco más, es que *** sí, creo que hubo, y probablemente haya, algo más que amistad entre Mert y Afra ***. Creo que la química en pantalla fue el reflejo de una conexión real que se desarrolló durante el rodaje. Creo que se sintieron atraídos el uno por el otro, y que vivieron un romance apasionado. La intensa conexión que se veía en pantalla, la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo eso me lleva a creer que había algo más que una simple actuación. Creo que sintieron la necesidad de estar cerca, de conocerse, de explorar esa atracción que sentían. ¿Fue amor de verdad? Esa es una pregunta más difícil de responder. El amor es algo muy complejo, y solo ellos saben lo que sintieron y sienten. Pero por lo que hemos visto y por cómo se han comportado, creo que sí, que hubo sentimientos profundos entre ellos. Es posible que el amor haya evolucionado con el tiempo, que haya cambiado, o que haya llegado a su fin. Pero independientemente de lo que ocurra ahora, creo que lo importante es que vivieron algo especial, algo que hizo que la serie fuera aún más mágica y especial para todos nosotros. *** El papel de la fama y la presión mediática ***. La fama, la presión mediática y las agendas de trabajo pueden ser muy complicadas para una relación, especialmente para las que surgen en el mundo del espectáculo.
La vida de los actores es pública, y cada detalle de su vida personal es analizado y comentado. La exposición constante a los medios de comunicación, los viajes, los rodajes y la falta de tiempo libre pueden afectar a cualquier relación, por muy fuerte que sea. En el caso de Mert y Afra, la fama de la serie Yalan les llegó muy rápido. Pasaron de ser actores reconocidos a ser estrellas internacionales. La presión mediática a las entrevistas, las sesiones de fotos y los eventos sociales se intensificaron, y la intimidad se convirtió en un lujo. A pesar de todo esto, es importante recordar que son seres humanos. Necesitan tiempo, espacio y privacidad para mantener sus relaciones. La presión constante de la fama puede ser muy difícil de manejar, y es comprensible que esto afecte a una relación. ¿Qué pasó después? Rumores de rupturas y distanciamiento ***. Como suele ocurrir en estos casos, las cosas no siempre son fáciles. Han surgido rumores de rupturas y distanciamiento. Se han publicado noticias sobre posibles nuevas parejas, y se ha especulado sobre los motivos del fin de su relación. Es importante recordar que los rumores no siempre son ciertos. Los medios de comunicación a veces exageran o tergiversan la información para generar interés. Sin embargo, es posible que haya habido cambios en la relación entre Mert y Afra, ya sea por la presión mediática, las diferencias en sus personalidades, o simplemente porque el amor se acabó. Independientemente de lo que haya pasado, o de lo que esté pasando en este momento, lo importante es recordar que ellos son los únicos que saben la verdad. Solo ellos conocen los detalles de su relación, y las razones de sus decisiones. ***El legado de Seyran y Ferit ***. Más allá de los rumores y las especulaciones, lo que queda es el legado de Seyran y Ferit, los personajes que Mert y Afra interpretaron en Yalan. La serie ha conquistado a audiencias de todo el mundo, y parte de ese éxito se debe a la increíble química que hay entre ellos dos. Han logrado crear una historia de amor inolvidable, llena de pasión, emoción y momentos inolvidables. Han interpretado a sus personajes con gran talento, y han logrado que el público se enamore de ellos. Independientemente de lo que pase en sus vidas personales, Seyran y Ferit siempre estarán en nuestros corazones. Y la magia que crearon en la pantalla siempre será recordada. En resumen ***. Hemos repasado los rumores, las pruebas, la química, y mi opinión personal sobre la relación entre Mert y Afra. ¿Amor de serie o realidad? En mi opinión, hubo un poco de ambos. La serie les unió, la vida hizo el resto. Y aunque el final de la historia aún no está escrito, lo que vivieron juntos, y la química que transmitieron en pantalla, quedará para siempre en nuestra memoria. La duda seguirá presente, la especulación continuará, y los fans seguirán analizando cada detalle. Pero al final, lo importante es recordar la magia que crearon, y el impacto que han tenido en nuestras vidas. Conclusión y llamada a la acción ***. Y bueno, esto es todo por hoy, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Mert y Afra eran pareja? ¿Creen que su química es real? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? Déjenmelo en los comentarios. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. No se queden callados. ¿Hay algo que se me haya escapado? ¿Alguna pista que ustedes hayan notado? ¿Alguna teoría que quieran compartir? Este es el momento. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Yalan y de las series turcas en general. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.